Entonces, sumado estos dos conceptos en el cuadro del precio, aparece un concepto que es el precio máximo de venta al distribuidor mayorista. Ahí es hasta donde le vende el precio máximo que Ecopetrol le vende a todos los mayoristas. Siguiente. Entonces, después viene el mayorista que tiene un margen como distribuidor mayorista, el minorista que tiene un margen como distribuidor minorista y un concepto que se llama pérdida por evaporación, que básicamente consiste en que el producto como tiene tanta volatilidad, se le hace un reconocimiento al minorista por las pérdidas que se originan en el trasiego de las plantas de abastecimiento hasta los puntos de venta, que son las estaciones de servicio. Entonces hay un margen fijo establecido en la resolución. Y al final viene una tarifa de transporte que también está incluido en el precio, que es lo que vale transportar el combustible desde las plantas de abastecimiento hasta los puntos de venta en las estaciones de servicio. Y ahí sale un conjunto que es el precio máximo de venta al público, de donde se calcula la sobretasa, que es un impuesto municipal, que si todos recuerdan, es lo que auxilia en muchos casos los sistemas de transporte masivo. En el caso pues de Medellín está pignorada en el 50% para pagar la deuda del metro. Y de ahí sale el precio máximo de venta al público con sobretasa. El 50% de la sobretasa está pignorada para pagar a la deuda del metro. Ese es como a grandes rasgos pues el tema. No, la sobretasa es un impuesto que se calcula sobre ya cuando la estructura están sumados todos los ítems. Ahorita en un ejemplo de este mes lo entendemos fácilmente, o sea, todos los ítems que les nombré se van acumulando y al final da un precio de venta. Sobre ese precio de venta se calcula la sobretasa. ¿Perdón? Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Vea, es que aquí, sí, aquí con el tema del precio de la gasolina, le han ido agregando unas cosas que a todas luces, pues diría uno que podrían rayar con la ilegalidad, pero se han puesto y ahí están y ahí permanecen. Margen de continuidad, el tema de la sobretasa estaba calculada sobre un precio fijo y cada que subía la gasolina subía la sobretasa. Hasta hace, como el precio iba tan alto, más o menos hace 3 años, el ministerio definió cambiar esa configuración y ya hace unos incrementos anuales. Porque si no el ingreso, la gasolina hoy estaría mucho más costosa de lo que puede estar en este momento. Yo creo que ahora sí nos... Entonces, ingreso al productor, ¿qué es el ingreso al productor? Eso es lo que recibe Ecopetrol con esta fórmula. ¿Sí? Así está establecido por el ministerio. Y esta es la fórmula. ¿Y qué es esta fórmula? Es un concepto de números y de letras que dice que para que miremos todo lo que le agregan a la producción o a la transformación de un galón de petróleo que extraemos aquí en Colombia, cómo le agregan componentes que no entiende uno cómo llegaron hasta este punto, ¿cierto? Entonces el PRFOB es el promedio aritmético de las cotizaciones del índice UNL 87US, Golf, Cover, la aplicación plan, ahí está, esta es la definición de ese. No me pidan que les explique qué es eso porque no sé qué es eso. De pronto aquí si hay otros más adelante que se pueden explicar. Es correcto.
Es correcto. Lo calculan afuera con base en precio internacional. Exacto. FL es el costo de los fletes marítimos o terrestres y demás costos incluidos para transportar un galón de gasolina desde la costa del Golfo de los Estados Unidos hasta el puerto de importación local, expresado en dólares por galón. Nosotros sacamos el petróleo de aquí, lo refinamos acá y nos lo cobran como si lo trajéramos de Estados Unidos. Todo el consumo de combustible colombiano es refinado en Colombia. No, todo no. Hay un diésel que sí es importado porque las plantas de Ecopetrol todavía no tienen la capacidad para refinar el diésel que se consume en el país. Es correcto. Cuando acabe en la planta de Cartagena, que ha tenido pues unos atrasos debido a unos incumplimientos del primer contratista, se supone que con esas dos plantas y las adecuaciones que se están haciendo en Barranca, ya sí seremos capaces de producir todo lo que consumamos. Es correcto. Eso es. Sí, exactamente. El otro elemento es SE, que es el costo de los seguros marítimos o terrestres y demás costos incurridos para transportar un galón de gasolina desde la costa del Golfo de los Estados Unidos hasta el puerto de importación local, expresado en dólares. El seguro también no lo cobra. Toda. Toda. La gasolina sí. Tal cual. Todos estos elementos están en la fórmula. Es correcto. Sí. Una pregunta, ¿qué porcentaje más o menos están importando de diésel? No, no tengo se calcula que pueden ser más o menos, yo diría que 250.000 barriles diarios de diésel. Transformado, galones, perdón, galones. Eso puede ser más o menos, del total del consumo, puede ser un 25%. Es lo único que tendría esos costos, al 75%. Sí, sí, una gran parte es de acá, sí, es correcto. Inclusive el diésel que estamos produciendo en Colombia ya es de excelente calidad. Es un diésel de 50 partes por millón de azufre. Cuando hace 3, 4 años lo teníamos en 4.500 partes por millón. Hoy en día el estándar de producción del diésel de Colombia es altísimo. Bueno, IM, que es la otra parte que tiene la fórmula, es el valor de las inspecciones de calidad en puerto de carga y descarga. Sí, todo eso va para allá. Es correcto. Es que la defensa del ingreso al productor es fuerte. A será el valor correspondiente al pago de la tarifa arancelaria de las importaciones de gasolina expresada en pesos por galón. TPC es el valor correspondiente al pago de la tarifa de Poliducto Pozos Colorados Barranca que conecta el puerto Pozos Colorados con Galán, expresado en pesos por galón. O sea, nos cobran lo de afuera y lo de adentro. Sí, todo eso va sumando.
TI es el valor correspondiente al pago del impuesto de timbre aplicable expresado en pesos por galón y calculado de acuerdo a la tarifa general establecida. Nosotros también pagamos impuesto de timbre en el precio de la gasolina. Entonces todos esos conceptos reúnen lo que es el precio del ingreso del productor, ¿cierto? Que ahora lo vemos. El productor de algún carburante pues es más sencillo porque es una proporción más pequeña por las ventas de dicho producto en condiciones estándar, es decir, tiene una fórmula de corrección a 60 grados Fahrenheit de temperatura que para efectos de esta estructura de precios se reconoce como el precio máximo al mayor entre los siguientes tres valores. 4.496,68. El promedio móvil de los 3 últimos meses de la paridad de exportación de azúcar blanca refinado correspondiente al contrato número 5 de la Bolsa de Londres, o su equivalente de alcohol carburante en pesos por galón según la siguiente fórmula, y vuelven y aplican la fórmula. Aquí también hay, digámoslo claramente, hay un beneficio para los productores de alcohol carburante del país. Es diferencial, pero es menor, pero también es, no sé si ustedes de pronto en sus tiempos libres oyen la luciérnaga, que le preguntan a este periodista Bayuno, a Gardiazabal, que le preguntan por el precio del azúcar en Londres, porque el precio del azúcar en Londres es mucho más cara que el precio del azúcar en la bolsa de Nueva York. Ese precio de Londres es precisamente el que se referencia aquí para tener como vaso, porque es más costoso. Y esta es la fórmula que se aplica. No nos detengamos tanto en la fórmula del alcohol, pero pues es un componente ahí con otras fórmulas que les da una ventaja competitiva para la venta del alcohol carburante. Con bombos y platillos anunció el gobierno nacional la disminución del precio de la gasolina en enero de este año después de la reforma tributaria que iba a rebajar 200 pesos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Juntó dos impuestos que tenía, el IVA y el impuesto global, en un solo impuesto, y lo llamó impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, que hoy está cercano a los 1.000 pesos. Bueno, ahí está, enseguida lo miramos. La tarifa de marcación corresponde a lo que cobra Ecopetrol para marcar el combustible, como les indicaba, pues a raíz de los temas del hurto, el combustible ya tiene unas marcaciones especiales para identificarlo. No, eso es una marcación. La aditivación es otro cuento. Eso es un producto químico que viene en un porcentaje por el polioducto. Sí, eso tienen una máquina especial con unas sustancias que reaccionan ante la marcación y detecta cuánto tiene de marcación. Eso tiene un término de tolerancia y la gasolina tiene que dar entre ese margen para saber que es legal, digámoslo así, o sea, que procede de las plantas de abastecimiento. Si no da esos márgenes, es del tubo. Viene marcada, digamos que viene marcada un poquito por el polioducto, porque hay que marcarle un poquito, porque si no es más difícil. Y el resto, el faltante, lo hacen aquí en las plantas o en el país, en las plantas de abasto de las mayoristas. Le ingresan un producto que le da determinadas características. ¿Sí? No es el aditivo, es que la aditivación es otro proceso. No, es un colorante, digámoslo así, que marca, que permite determinar que las cantidades del producto que van ahí son las que establece, pues, que ellos manejan, ¿cierto? No, la marca es para el producto genérico, para la gasolina. Exactamente. Sí. No, es meterle un producto que se lo adicionan y permite una lectura de contenidos que establece que ese contenido que da está dentro de los márgenes.
Sí. Es que a los combustibles hay que aditivarlos también, ese es un proceso que también hay que hacer. Sí, bueno, listo. Los productos, la tarifa, pues se establecieron las diversas porcentajes dependiendo eh, dependiendo del sitio de entrega y lo que vale el transporte. O sea, entre más lejos estén los centros de demanda de los centros de producción, más vale el transporte. Entre más cerquita estén, pues menos vale ese transporte. Lo mismo para el alcohol carburante. El alcohol carburante tiene dos grandes centros de acopio que son las destiladoras ubicadas en el suroccidente, básicamente en Valle del Cauca y Cauca, y algunas en el eje cafetero, y las plantas de abastecimiento mayorista de las ciudades donde se hace la mezcla. Ese alcohol viene puro y aquí en las plantas se recibe y se hace esa mezcla con un proceso automatizado que no tiene pues ningún tema pues de lugar a equivocación. Sí, para que quede de acuerdo pues a las mezclas que están autorizadas. El margen de plan de continuidad, este es interesante, es un margen que está dirigido a remunerar a Ecopetrol S.A. las inversiones en el plan de continuidad para el abastecimiento del país y específicamente la expansión del sistema de pozos colorados Galán a 60.000 barriles por día de capacidad y parte del montaje del polioducto Mansilla-Tocancipá. De igual forma, la misma será aplicable a la gasolina extra y a la gasolina de origen nacional e importada que se distribuye en zonas de frontera. Entonces, este es otro tributo que le agregaron para estos dos temas puntuales. El margen mayorista estaba fijado antes en centavos de dólares por galón, desde el año pasado lo pusieron en un precio fijo y esto es lo que se gana un distribuidor mayorista por cada galón que vende a su minorista. El margen minorista también no lo tienen fijado por resolución, es de 578 pesos y desde el 28 de abril del 2011 está congelado en los 578 pesos. Y la pérdida por evaporación, como le explicaba, esta es una norma pues puntual que tenemos nosotros, la ley 26 del 89, de donde se saca este cálculo, perdón, que dice que la pérdida por evaporación y merma por transporte, manejo y trasiego de los combustibles entre la planta de abastecimiento y la estación de servicio se fija en el 0.04% del precio de venta en la planta de abasto mayorista en las diferentes zonas del país. Sí, lógico, este es para la gasolina. No. Este es como les decía, lo que se establece como costo para transportar los combustibles desde las plantas de los mayoristas hasta las estaciones de servicio. En las áreas metropolitanas está fijado en 45 pesos por galón y se reajusta el 1 de febrero de cada año con base en el índice de precio al consumidor del año inmediatamente anterior. La sobretasa, que era el impuesto predial, municipal del que estábamos hablando, que es el 25% para las gasolinas. Hay una tarifa municipal y distrital que de ese 25 participan el 18.5% municipios y el distrito y el departamento participa en un 6.5%. El distrito capital recibe completamente el 25%. La de la CPM es distinta porque lo que tiene la CPM es simplemente un 6% de sobretasa que está repartido para la nación, la mitad para el mantenimiento de la red vial nacional y el otro 50% para los departamentos, incluido el distrito capital con destino al mantenimiento de la red vial.
sea que el diésel tiene un precio distinto. Entonces, como les decía aquí, de pronto puede uno entender más fácil la teoría. ¿Verdad? El productor, el 92%, lo que les decía y que les explicaba de qué estaba compuesto, recibe por cada galón que vende 4.395,95. El productor del alcohol, en el 8%, recibe 543,23. La tarifa de marcación son 6 pesos con 15. El impuesto nacional a los combustibles es 989,57. La tarifa del producto de la gasolina es de 275,41. Le estoy hablando de ese precio aquí en Medellín. Eso nos cobran por traer la gasolina desde Barranca hasta aquí por los poliductos. El transporte de alcohol vale 33,08. El margen del plan continuidad vale 86,42. Entonces a lo que más ve, el precio máximo de venta al distribuidor mayorista es 6.329,81. A eso le vende Ecopetrol el combustible a las mayoristas. Las mayoristas le suman su margen, que es de 305, y nos da el precio de venta de la mayorista, que es 6.634,81. A eso nos lo venden a nosotros. A eso le sumamos los 578 que se gana el distribuidor minorista, una evaporación de 31 pesos con 21 centavos, un transporte que está reconocido de 47,82 para pagar el flete desde la planta de abastecimiento hasta la estación, y sobre ese total se calcula la sobretasa hoy en día para los municipios, que es de 1.168,12 por cada galón de combustible que se vende en Medellín y su área metropolitana. Precio de venta al público, este es el precio de referencia, 8.459,96. En eso está hoy el precio aquí en Medellín. Ustedes pueden encontrar en las estaciones este precio, más arriba 8.500, 8.550, 8.600, o más abajo 8.200, 8.150. En América, básicamente, yo creo que el único país que está por encima del precio de Colombia es Uruguay. Uruguay, que no produce absolutamente nada, todo es importado. Paraguay de pronto también puede estar por encima. El resto, muy poquitos países. No. Sí, claro. Porque el mayorista en el tema, digamos, de almacenamiento y de infraestructura y de costos es mucho menor al del minorista, lógico. Sí. Hoy rebajó 136 pesos. Y aquí. Sí. No sabría decirle. Ese es un tema muy... Sí, no sabría decirle. De Venezuela entra combustible legal que se
reparte en la zona de frontera allá en Cúcuta y el norte del Cesar y y algunos y algunos municipios de Bucaramanga, Casanare, por ahí, pero no sabría decirle, pues, sé que es un tema importante para esa gente. Pues sería el problema. Si es 136, pero sobre el productor, lo baja los porcentajes, salir aplicando. No, pero es que ahí en el precio que le mostré ya está la rebaja de los 136 pesos. O sea, a eso sume los 136, a eso veníamos el mes pasado. No, solo el 6. El 6, sí señor. Y aquí está pues el precio pues de referencia del diésel, el biodiesel. 4.820 recibe el productor. El productor de biocombustible al 10, mire que aquí varía el porcentaje. Aquí es 90 y aquí es 10. Recibe 8.47. La tarifa de embarcación 5.29, el impuesto es el mismo, la tarifa del transporte es la misma, la tarifa del transporte del B10 vale más, el margen de continuidad es el mismo, el margen del mayorista es el mismo, el del minorista es el mismo, la evaporación es la misma, la sobretasa es mucho menos considerable, miremos la anterior, la sobretasa aquí era de 1.168 y aquí es de 301 pesos. Y el precio de venta al público pues es menor. Vean la torta, ese es un galón de combustible. Vea, ahí yo creo que hay más especulación que realmente saber el alcance de la sentencia. Cuando la Corte Constitucional sale y da un comunicado de prensa, simplemente nombra como la parte sustancial del fallo, ¿cierto? Pero no está el contenido del mismo. No es la capacidad, no es el precio, no es la potestad que tiene el gobierno de fijar el precio lo que le ha quitado. Lo que le dijo la Corte, lo que hemos entendido, es que la Corte le dijo al gobierno que creó un fondo de estabilización de precios, que eso es un tributo, y le dijo, usted no puede hacer eso, usted tiene que pasar eso por el Congreso, y es el Congreso el que tiene que determinar si ese fondo de estabilización del precio, cuál va a ser la plata que lo va a surtir. No puede él directamente crear el tributo y meterse la plata al bolsillo. Parece que es en ese sentido. Es muy distinto a lo que se está interpretando. No, claro, imagínense. Sí, sí, exactamente. Y con todo respeto, por ejemplo, el Partido Liberal está proponiendo una disminución de 1.000 pesos en el precio de la gasolina. Eso, estamos en campaña política arrancando y eso no pasa en el Congreso. Sí, no, eso no pasa nada. Entonces, miren, ahí está una torta de un galón de gasolina en porcentaje. El producto. Sin mermelada, sí. El productor de Ecopetrol, el productor que es Ecopetrol recibe el 56%. El minorista 7%, en impuestos es el 26%. El mayorista 4%, el productor de alcohol 7% y el transportador 1%. Eso es un 100%. Ahí están discriminados los. Ya vieron con todas las curiosidades que implica la fórmula, ¿no? Doctor Piedradita, desde nuestra anterior agremiación que era Fendipetróleo y desde AES Colombia,
le hemos propuesto al Ministerio de Minas y a los distintos ministros con los que hemos interactuado en esta administración y en las pasadas, reunirnos y concertar, detallar que sí es posible bajar un poquito los precios de los combustibles a reuniones a las que no nos han citado. Es un tema que no es abordable por parte del gobierno nacional. Eso está claro, sí. La gasolina y el diésel, sí. Es por la estructura del precio, sí. Sí, señor. Sí. Yo diría que no es ese ítem, sino es este, es el ítem de los impuestos. Al no tener que pagar yo tanto impuesto nacional, aquí me beneficia ese presupuesto. No, aquí estamos hablando del productor de ACPM y de gasolina. Como les explicaba, el biodiesel y el etanol lo producen particulares. Sí, eso es otro. No, no es Ecopetrol. Sí, es correcto. Producir diésel vale más que producir gasolina. No, de hecho, mundialmente el diésel es más caro que la gasolina, pero es por la producción. Digamos que el proceso productivo es más complejo que el de la gasolina. Sí. Siendo más eficiente, es correcto. Más eficiente que la gasolina, sí, sí señor. Esta es una variación pues del precio del petróleo desde agosto hasta ayer. Aquí vemos que arranca, digamos, en 108. Miren la variación que ha tenido. Y desde más o menos inicios de septiembre ya viene con una clara tendencia a la baja, pero no ha bajado de los $100. Se mantiene en $102, ha sido como el tope. No, antes ha disminuido de 108 a 102. De 108 a 102 ha bajado. Sí, es que recuerden que aquí también se habló mucho tiempo de que los combustibles eran subsidiados. Yo no sé qué tanto subsidio sea para un país que es productor y que es autosuficiente con lo que produce y vende, que pueda beneficiar a sus conciudadanos un precio racional
o económico de un producto que es natural de su país, ¿cierto? Yo hablo de subsidios cuando lo tengo que comprar afuera y vender aquí más barato. Por último, pues está... Brent. Eso se refiere a las calidades del petróleo. Hay petróleos más gruesos, hay petróleos más delgaditos, los más gruesos valen mucho más, cuesta más trabajo transformarlos, pues son más baratos, los más livianos, WTI, Brent. Esos son siglas americanas, la verdad no. Brent, no sé qué significa. Brent. El Brent es más caro. Sí. Yo creo que es WTI es algo relacionado con Texas, con la Texas, Brent. Ese es más caro. Ese sí es más caro, ese es más liviano. Los más livianos son más costosos. Por ejemplo, Venezuela, que es un país riquísimo, es de petróleos pesados. No se venden pues en los mercados internacionales con tan alto costo, eso de tener otra calificación. No, es calidades del producto relacionados como la zona geográfica donde se produce. Entonces les contaba que este es como el tema de la sentencia de la Corte Constitucional. El Fondo de Estabilización de Precios lo creó la Ley 1151 del 2007, que dijo que es un fondo sin personería jurídica adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tendrá como función atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Ese fondo de estabilización de precios que ustedes no sé si vieron recientemente al ministro de Hacienda diciendo el fondo de estabilización de precios tiene un déficit de 3,5 billones, no podemos rebajar el precio de la gasolina porque eso sería insostenible. Es esta la filosofía. Yo creería que es un ejercicio mental de establecer que este fondo, cuando el precio, la idea es que si el precio del petróleo está a $150 por poner un precio exagerado, la gasolina aquí no esté a 25,000 pesos, sino que pueda estar a 12, 15. Entonces esa diferencia del valor se la cargan a este fondo. Y cuando el precio del petróleo cae, para que no baje la gasolina, la dejan cara, entonces de lo que más va recibiendo, van descontando de lo que dejaron de sumar en el ejercicio anterior. 3 recursos, sí, 3 recursos principalmente.
están para los recursos, que son los rendimientos de los recursos que conformen el fondo, los recursos de crédito que de manera extraordinaria reciba el Tesoro y los recursos provenientes de las diferencias negativas entre el precio de paridad internacional y el precio de referencia establecido por el Ministerio de Minas o quien haga sus veces cuando existan. Estas diferencias negativas son las que me refiero. Precio de petróleo bajito, precio de combustibles interno alto, esas serían las diferencias negativas. Esos son los recursos. Como pueden ver, realmente el único recurso que hay es este. Perdón. Estas diferencias negativas, porque plata no le han prestado y rendimientos financieros pues menos, porque si tiene un déficit de 3,5 billones, antes deben estar pensando cobrarnos los intereses. Bueno, eso era lo que quería como compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención, espero que... Sí, señor. Adecuando realmente la fórmula a hechos reales. Cuando usted es un país productor de petróleo, usted no tiene que marcar términos de referencia internacionales como si estuviera trayendo el producto para venderlo acá. Esos son costos que tiene incluido ahí el precio. Exactamente. Sí. El tema de los tributos es un tema que también se puede revisar, porque una sobretasa del 25% que se incrementó durante muchos años, mes a mes, lleva hoy a esos valores que les mostré, que es altamente impactante en el precio.